Vamos ahora con la lección 3 del módulo 8. Vamos a aprender sobre los hatch. Los hatch son texturas con las que podemos mejorar la forma en que nos comunicamos a través de un plano realizado en AutoCAD. Lo que vemos aquí en la pantalla es un plano de una planta de piso que tiene diferentes tipos de hatch o texturas. Por ejemplo, esta terraza exterior que se repite por acá, estas líneas se han dibujado con la intención de simular las tablas de madera que pueden ser en madera o vinil para los pisos exteriores. Esa textura puede realizarse muy fácilmente con hatch y no va a requerir que usted, cuando esté dibujando en AutoCAD, tenga que hacer línea por línea por línea, porque sería un trabajo demasiado difícil y demorado de hacer. Estas texturas que simulan una losa de piso, una baldosa, y lo mismo que sucede aquí en este balcón, son también realizadas a través de texturas de hatch. Yo puedo hacer múltiples texturas en un mismo dibujo de AutoCAD. Lo mismo sucede con los baños y con la cocina. Puedo manejar el tamaño de cada uno de esos hatch que he definido. De igual manera, el hatch también me proporciona la posibilidad de hacer este tipo de rellenos sólidos, se llaman en AutoCAD. Este color gris puede ser realizado en AutoCAD a través del hatch sólido y puede emplearse para simular que son elementos estructurales, que son elementos macizos. Generalmente es cuando se expresa en un plano de piso ese tipo de color sólido. El hatch es parte del menú de dibujo, que es el primer menú del programa de AutoCAD cuando abrimos. Y el icono para hacer hatch es este que encontramos en la esquina inferior derecha del menú de dibujo de AutoCAD. Noten que el icono, la forma del icono ya nos está dando varias pistas sobre cómo implementar un hatch. Necesitamos un área delimitada en el que designamos una textura en particular, que es lo que simulan las lineecitas azules. Cuando hacemos clic en el icono de hatch, podemos ver que se despliega en forma automática esta barra de herramientas de la parte inferior de la imagen, que tiene varias formas de modificar el hatch. Vamos ahora a hacer una práctica en AutoCAD y vamos a ver algunas de las cosas de esa barra. Algo importante dentro de la herramienta o el comando de hatch es que puedo elegir entre una serie de texturas que AutoCAD trae predeterminadas. Aquí, si usted sigue bajando, va a encontrar otras, pero sin embargo, son limitadas. Esta es la textura sólida, que sería el gris de la imagen anterior, y estas son diferentes texturas simulando acero, simulando madera, simulando ladrillos, simulando losas de piso y simulando, por ejemplo, aquí concreto. Vamos a hacer una práctica rápida de comando de hatch en AutoCAD. Lo primero que necesitamos para dibujar los hatch es tener un layer específico y exclusivo para los hatch. Así que nosotros ya sabemos cómo crear layers. Vamos al comando de layers. Si creamos ese layer que se llama hatch o pisos o texturas, usted elige cómo lo quiere llamar, pero debe ser un layer particular y exclusivo. Ahora bien, el color que usted debe seleccionar para los layers siempre, siempre debe ser este rojo. Ese rojo significa que es al momento cuando vayamos a imprimir, va a ser la línea más delgada de la impresión. Entonces queremos que esos layers, las líneas sean definidas, pero que no ocupen la atención del dibujo. Así que vamos a darle OK. Y ya configuramos nuestro layer. Lo que sea que vayamos a hacer con hatch, lo hacemos siempre en el layer de AutoCAD, de hatch.
Ahora, como ya vimos, vamos al menú de dibujo y en esta esquinita encontramos el icono de Hatch. Vamos a hacer clic sobre ese icono. Automáticamente miren cómo cambió el menú superior para dejarme saber primero qué tipo de hatch quiero hacer. Entonces yo aquí tengo las opciones. Noten que aquí yo puedo bajar esta barra y tengo múltiples opciones de tipos de patrones de hatch. Voy a utilizar este patrón de losa de piso y me voy a situar dentro de ese rectángulo y hago un clic y luego le doy escape. Ya el hatch está aplicado, pero sin embargo la escala de ese hatch no me permite ver el tile, la losa de piso, así que yo tengo que entrar a modificarle la escala, pero no con el comando Scale de AutoCAD, sino con la barra de herramientas de modificación de Hatch. Hatch Editor. Aquí está esa barra de herramientas. Entonces, asegurándome que tengo seleccionado con clic ese hatch, no lo selecciono con la ventana, lo selecciono haciéndole clic en alguna de las lineecitas del hatch, le doy aquí en propiedades. Entonces, properties, y aquí en este espacio yo manipulo la escala del hatch. En este momento la escala está en 10. Vamos a ir aumentando a 30 y por favor pongan atención cómo se modifica ese hatch. ¿Ven cómo las líneas empiezan a hacerse un poquito más lejanas? Si yo duplico voy a 60, más grandes voy a ir hasta 100, más grandes. Entonces yo puedo modificar la escala del hatch aquí, en ese menú. ¿Cómo hago para llegar al menú? Simplemente cliqueo sobre una de las líneas del hatch, no sobre el borde, sobre la línea del hatch, adentro del hatch, una línea y automáticamente el menú para modificar se hace visible. En ese mismo menú yo puedo modificar el ángulo. En este momento el ángulo de ese hatch es 0. Miren lo que va a pasar si yo modifico ese ángulo a 45. Escribo el número 45 y doy enter. ¿Pueden ver la diferencia de cómo rotó? Entonces, si quiero seguir modificando, miren, noten que aquí hay unos espacios, una losa, como sucede en la realidad, como la losa quedó como unos sobrantes al lado y lado. Entonces yo puedo tratar de centrar esos sobrantes. Haciendo clic de nuevo sobre una de las líneas del hatch y asegurándome que lo que salió fue el menú del editor del hatch, yo puedo aquí en configuración del formato o de la posición de ese hatch, yo le puedo decir, teniéndolo seleccionado, hago clic sobre esta barra desplegable y yo le puedo decir cómo se organice, que se organice desde esta esquina. Miren entonces cómo los sobrantes me los cuadra arriba, pero aquí ya no hay sobrantes. Si vuelvo y elijo, yo le puedo decir que los centre. Entonces mire cómo hay sobrantes al exterior, en los bordes exteriores o externos del hatch y en el centro está literalmente centrado. O puedo alinearlo a cualquiera de las esquinitas. Si ven cómo está esa flechita, esa más azul, esa sería la alineación a la que corresponde. Yo acostumbro o alinearlo a una de las paredes o al centro. Eso va a depender de la disposición y el diseño que se haga. Ok, el hatch se puede aplicar en cualquier figura. La condición es que esa figura esté cerrada. Vamos a hacer este hatch en este círculo. Hatch, vamos a cambiar la textura. Vamos a irnos, vamos a elegir otra textura para efectos del ejercicio de la clase. Vamos a elegir este tipo piso de parqué. Hago clic y escape.
Noten que aquí ya me quedó el hatch. Lo que pasa es que la escala de ese hatch está demasiado grande para verse. Entonces, hago clic sobre una de las líneas del hatch y modifico la escala. Aquí me pasa lo contrario, aquí está demasiado grande, está 100, entonces vamos a disminuirlo, vamos a ponerlo en la mitad de 100, 50. Todavía es demasiado grande. 10, vamos a ponerlo, mire cómo se empieza a ver, vamos a ponerlo en 5. Y ahí ya voy a ponerlo hasta en 3 y miren cómo quedó esa textura. Usted va a ir acomodando la textura al tamaño real de una losa. Si usted está poniendo una losa de piso en una cocina o en un baño, hágase la idea de cuánto es el tamaño de esa losa. Ahora bien, si la figura no está cerrada, sino que la figura está abierta, AutoCAD nos va a decir que no puede hallar los límites de esa figura. Entonces voy a crear aquí una figura para dejarla abierta. Entonces voy a tratar de hacer hatch dentro de esta figura. Entonces yo quiero que usted note qué va a pasar. Voy a hacer clic aquí. De una vez me sale este aviso que dice, no hay un área determinada. El área no está cerrada y por tanto no puedo hacer hatch. No es problema de que la textura o la propiedad de ángulo o de escala, es que no está cerrado. Y ahí incluso, mira, te está señalando qué pasa, por qué no está, no lo puede hacer. Entonces lo que corresponde es cerrar esa figura y noten que ahora puedo hacer ese hatch. Voy a hacer otro tipo de textura, esta textura usual para techos y escape. Entonces necesitamos modificar la escala de esa textura porque está demasiado pequeña. Entonces hago clic, se identifica que está seleccionado el hatch y vamos a ver si 10 funciona. No, entonces vamos a hacerla a 500. Vamos a ver cómo se modifica esa textura. Vamos a tratar de encontrar un número que nos permita trabajar esa textura. Está demasiado ahora. Entonces noten que la escala que nos funcionó fue 1. Ese simula la teja. Si lo pongo 2, se va a ver más grande y así sucesivamente. Ahora bien, cada uno de estos hatch yo lo apliqué por separado. Si yo selecciono uno solo. Pero si yo hago lo siguiente, un hatch y hago hatch aquí, aquí, aquí y aquí, aquí no está cerrado, no puedo hacer hatch. Voy a hacerlo incluso aquí. Noten que cuando yo selecciono ese hatch que hice con un solo comando, con una sola activación del comando, él se identifica como uno solo. Y si yo hago cambios a ese hatch, ya sea el tipo de patrón o sea la escala, me lo va a aplicar a toda la sección que hice, a toda la selección de hatch que hice con ese único clic, con ese único comando abierto. Así que si ustedes quieren conservar esos hatch independientes, hágalo con clics diferentes. Es decir, vuelvo y repito, selecciona el hatch, hace un clic y escape. Y luego entra a modificar. Usted puede modificar el patrón, la escala y modificarlo de acuerdo a como usted necesite. Y entonces usted va a estar funcionando muy bien porque modifica ese en particular como desee y no modifica toda una cantidad grande de hatch porque de repente las necesidades van a ser diferentes. Voy a hacer otro video cortito para demostrar cómo se coloca el hatch en un plano en particular. Hasta aquí este video.